Muchos piensan en Israel y Palestina como dos países en guerra, es decir, que este país de aquí es un estado para las personas judías y ocupa este otro, que es donde viven los palestinos. La verdad es que tanto judíos israelíes como palestinos viven a lo largo de todo el territorio, bajo el mando de un solo gobierno y un solo ejército, cuyo principal objetivo es advancing the supremacy and domination of one group of people, Jews. And that is what guides its policies and its practices towards Palestinians. En otras palabras, apartheid. Apartheid es una palabra fuerte. Está relacionada con el régimen racista sudafricano en el que regía una minoría blanca. Pero aunque la palabra viene de ahí, apartheid no es solo una descripción de lo que pasó en Sudáfrica. De hecho, bajo la ley internacional es un crimen contra la humanidad. En 2021, Human Rights Watch determinó que Israel comete apartheid. Basó su conclusión en la Convención sobre el Apartheid de 1973 y el Estatuto de Roma, que dicen que para que este crimen aplique deben ocurrir 3 elementos. Estos son el intento de un grupo de dominar a otro, la opresión sistemática de un grupo racial sobre otro y uno o más actos inhumanos como negar a las personas el derecho de salir y regresar a su país, expropiarles tierras y crear reservas y guetos separados. Veamos si alguno aplica a lo que hace el gobierno de Israel con los palestinos. About half of the people that live here under Israel's rule are Palestinian and the other half are Jews, like myself. Para esos 7 millones de judíos israelíes, casi todo el territorio conforma un solo espacio, aunque estén aquí, aquí, aquí o aquí. Tienen los mismos derechos, privilegios y estatus legal. Pueden moverse libremente, votar en las mismas elecciones y vivir bajo las mismas leyes. Para ellos, los límites son invisibles. Pero para 7 millones de palestinos, los límites son bastante visibles. Aunque para los israelíes esto conforma un solo territorio, para los palestinos ha sido dividido en 4 áreas. Cada área tiene una tarjeta de identificación de distinto color emitida por Israel, y tu vida y tus derechos se determinan a partir de esa tarjeta. En Gaza, los palestinos no tienen libertad de tránsito y viven bajo completo bloqueo israelí. Aunque Israel ya no tiene soldados en Gaza, controla cada aspecto de la vida ahí desde el exterior. La gente de Gaza no tiene derechos civiles o políticos. No es escuchada por el gobierno israelí que la controla. Los palestinos en Cisjordania también tienen una libertad de tránsito muy limitada, con su población dividida en 165 cantones fragmentados, atravesados por puestos de control militar, muros, asentamientos y demás infraestructura que prácticamente han aislado a unos de otros. Ellos tampoco tienen derechos políticos ni civiles en Israel. En Jerusalén Este, los palestinos tienen un poco más de libertad de movimiento, pero Israel puede quitarles el derecho a vivir en la ciudad. No pueden votar en las elecciones israelíes e Israel también impide que participen en política palestina. Y por último están los palestinos que son ciudadanos de Israel, que pueden viajar con relativa libertad pero enfrentan restricciones sobre dónde pueden vivir. Pueden votar en las elecciones israelíes pero enfrentan discriminación legalizada. Yara Hawari es palestina y tiene la ciudadanía israelí. This ID system, it penetrates, all areas of life, where you live, where you study, what you work, etc. Even the more intimate areas of life, such as who you marry. Eso es porque generalmente una persona palestina no puede pasar el estatus de su identificación a la persona con la que se case. And this has huge implications on where they can live. Many indeed actually end up leaving and choosing to live abroad because it is that difficult. En raras ocasiones, los palestinos son capaces de cambiar sus identificaciones, pero solo en una dirección. So for instance, if a Palestinian from East Jerusalem moves somewhere else inside the West Bank, they could lose their residency in East Jerusalem. And Israel, since it considers that a downgrade, then that's a direction that would be feasible. And further down the line, again, from Israel's perspective, if West Bankers move to the Gaza Strip, then that's a direction that Israel will accept, but not in the opposite direction. Entonces, mientras a los palestinos se les conceden diferentes derechos de acuerdo a sus identificaciones, ninguno de estos derechos se parece a los que tienen los judíos israelíes. Parece que podremos ponerle palomita a uno de los requisitos necesarios para que esto aplique como apartheid. Cuando Israel fue fundado en 1948, 700,000 palestinos habían huido o habían sido obligados a salir de sus casas. El resultado fue que el nuevo Estado tenía una mayoría judía. Para mantener esa mayoría, Israel no ha permitido que los refugiados regresen. Los palestinos que no fueron expulsados recibieron la ciudadanía israelí,
aunque los mantuvieron bajo un estricto gobierno militar por 19 años. Pero en 1967, cuando Israel ocupó más tierras, incluyendo Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, se encontró con un problema. Quería las tierras, pero no a los palestinos que vivían en esas tierras. Así que se negó a dar más ciudadanías al resto de los palestinos bajo su control, y los ha mantenido bajo gobierno militar desde entonces. Para seguir controlando la proporción de palestinos respecto a los israelíes judíos, Israel prohibió a los refugiados palestinos y a sus descendientes que regresaran a cualquiera de los territorios que controla. Al mismo tiempo, animó a todas las personas judías en cualquier parte del mundo a migrar a Israel incluso si nunca antes habían puesto un pie ahí. En Jerusalén, las autoridades israelíes tienen incluso una meta poblacional: 60% judíos y 40% palestinos. Los palestinos en Jerusalén solo reciben un permiso de residencia permanente, incluso si han vivido en la ciudad desde antes de que Israel se fundara. About 350,000 Palestinians are in that status, and which is Orwellian the way it's defined, because the only thing permanent in permanent residency is that it can actually always be taken away. Estos permisos pueden revocarse si un palestino se muda fuera de la ciudad, pero los judíos israelíes que viven en Jerusalén nunca pierden la residencia, incluso si se mudan al otro lado del mundo. Esta discriminación ha sido consagrada en la ley israelí. La ley del Estado-Nación de 2018 dice que Israel es el Estado-Nación del pueblo judío y que el derecho a la autodeterminación nacional en el Estado de Israel es exclusivo del pueblo judío. Eso significa que incluso los palestinos con ciudadanía israelí no son considerados iguales a los judíos con ciudadanía israelí. Como dijo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, Israel no es un Estado para todos sus ciudadanos, sino más bien es el Estado-Nación del pueblo judío y solo de él. Así que volvamos a la lista de antes. La ley del Estado Nacional es solo una de las muchas leyes israelíes que discriminan explícitamente a los palestinos. Por ejemplo, existe la Ley de Propiedad de los Ausentes de 1950. Considerando a los refugiados palestinos como ausentes, Israel tomó cientos de miles de kilómetros cuadrados de sus tierras, a pesar de que la razón por la que estaban ausentes era porque Israel no les permitía regresar. Recuerda, negarle a las personas el derecho a regresar a su país está en la lista de actos inhumanos que legalmente constituyen el tercer elemento del apartheid. Hay más políticas israelíes que podrían caer en la categoría de actos inhumanos, especialmente cuando hablamos de territorio. So Israel desires the land, even more so desires empty land or land that it makes empty, and doesn't desire the Palestinians living on that land. And that has resulted in policies in which land is constantly moving in one direction. Land that used to be Palestinian becomes state land, and then that land is allocated for the development of towns and communities for Jewish citizens. Y sí, la expropiación de tierras también constituye un acto inhumano. Así que veamos cómo luce eso desde el terreno. En todo el territorio, las comunidades palestinas están sobrepobladas y rodeadas por comunidades exclusivamente judías. It's the same type of practice of encircling Palestinian communities so that they can't expand, cutting them off from one another. It's a continuous practice that began in 1948 and was expanded to the West Bank in 1967. Israel da prioridad al desarrollo judío en lugares donde quiere restringir el crecimiento de las comunidades palestinas, como el gobierno dispuesto a judaizar áreas como Galilea y Negev. Israeli politicians frequently use that term to Judaize an area, in other words, to ensure Israeli Jewish dominance in a particular area, where the government has a concern over the Palestinian demography. And in any other context, this would be condemned as gross ethnic engineering. It's in its basic laws, which is essentially the Israeli constitution. The land is deemed for the Jewish people, not the Israeli people, but the Jewish people. De hecho, dentro de las fronteras de Israel de 1948, solo el 3% de la tierra está asignada a sus ciudadanos palestinos, mientras que se han construido cientos de nuevas comunidades para sus ciudadanos judíos, muchas sobre las ruinas de pueblos palestinos destruidos. Además, también están los 200 asentamientos judíos ilegales que se han construido en Cisjordania. Al mismo tiempo, miles de viviendas palestinas han sido demolidas o están bajo amenaza de demolición.
al haber sido construida sin permisos porque Israel rechaza la mayoría de solicitudes de construcción palestinas. Mientras tanto, en el desierto de Negev, el gobierno israelí quiere maximizar la tierra disponible para el desarrollo judío. Así que ha tratado de obligar a los ciudadanos palestinos beduinos a vivir en pequeños poblados, demoliendo sus casas y no permitiéndoles conectarse a las redes de agua y energía. Una aldea, Al-Arakif, ha sido demolida más de 180 veces. Now, just across the Green Line, a similar struggle is taking place in the village of Susia, which is in the West Bank, just south of Hebron. And it too has faced a series of mass demolitions by authorities in an attempt to establish Israeli Jewish control over the area. Entonces parece que podemos darle check a otro de los criterios del apartheid. Israel tiene el control total de todo este territorio. Incluso en Gaza y Cisjordania, que tienen una administración palestina autónoma limitada, Israel controla las fronteras, el comercio, los recursos, el agua, la electricidad, el espacio aéreo, el espectro electromagnético, el registro de población y más. Acusar a un gobierno de llevar a cabo un crimen de lesa humanidad como el apartheid no es un asunto sencillo, pero hemos visto cómo el control y la discriminación de Israel sobre los palestinos se ajusta al umbral legal del apartheid. Los propios líderes de Israel sabían que esto estaba sucediendo, aunque no hicieron mucho por detenerlo. The state that you have at the moment is an apartheid state, isn't it? It's not yet apartheid, but it might come on this slippery slope toward apartheid. Sin embargo, ¿cómo podríamos decir que en Israel se practica apartheid cuando, digamos, los ciudadanos palestinos pueden votar? So, as a Palestinian citizen of Israel, I cannot question the fundamental constitution of Israel, which says that the state is for the Jewish people and the Jewish people alone. My citizenship doesn't allow for inclusion in that state, and so therefore participation in Israeli elections or in the Knesset is really nominal and has no potential to change policy. Otro argumento contra la acusación de apartheid es que la ocupación es solo temporal y cuando termine, los palestinos se gobernarán a sí mismos. Normal people don't think that 54 years is temporary. We've passed that line already a very long time ago. And yeah, there's a lot of Israeli propaganda insisting on that worldview of democracy plus temporary occupation. No, it's not a democracy and it's not a temporary occupation. It's one regime between the river and the sea, and that regime is apartheid.